importa las circunstancias que yo tuviera, que siempre le iba a adorar. Dicen que nadie conoce el verdadero corazón de un artista hasta que la muerte toca la puerta, y en el caso de Julio Melgar, sus últimas palabras abrieron una herida que muchos en el mundo cristiano preferirían mantener en silencio. Porque antes de morir, Julio confesó un dolor que no tenía nada que ver con su enfermedad, sino con algo mucho más humano y devastador: sentirse solo, olvidado y traicionado por quienes consideraba amigos, hermanos de fe e incluso familia espiritual. Mientras su salud se deterioraba, Marcos Witt no llamó, Marcela Gándara tampoco, y, según revelan personas cercanas, ninguno de ellos levantó una cadena de oración por él, como si lo hicieron por otros artistas. Ni un mensaje. Ni una visita. Ni una oración pública para pedir un milagro por Julio Melgar, algo que sus seguidores todavía se preguntan, ¿por qué? Y lo más fuerte llega ahora, porque él mismo lo dejó entrever, con una sinceridad que estremeció a todos los que lo escucharon. Hoy te voy a contar las palabras que Julio dijo antes de morir, las razones ocultas detrás del silencio de sus colegas, y porque muchos aseguran que hubo un distanciamiento que ellos jamás quisieron admitir públicamente. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambia por completo la forma en que se recuerda esta historia. Hoy nos adentramos en una historia que ha conmovido profundamente a miles de personas y que, con el paso del tiempo, no ha dejado de generar discusiones intensas: la vida y legado de Julio Melgar, una figura irreemplazable dentro de la comunidad cristiana en Latinoamérica. Originario de Guatemala, Julio no fue únicamente un cantante, también ejerció como pastor evangélico y convirtió su música en un puente para llevar el mensaje de fe a múltiples generaciones. Su talento extraordinario lo elevó rápidamente como uno de los referentes más queridos del ámbito religioso, conquistando no solo escenarios sino corazones. Sin embargo, detrás de esa voz que inspiró a tantos, se escondía un destino marcado por una enfermedad que cambiaría todo. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos años de su vida? ¿Por qué su caso mantuvo en vilo a tantos creyentes? ¿Y qué detonó las críticas y controversias que surgieron después de su partida? Para comprenderlo debemos volver al inicio de su caminar espiritual. Nacido el 16 de octubre de 1972 en Escuintla, Guatemala, Julio encontró la fe a los 10 años y desde entonces se aferró a ella con la misma pasión con la que más tarde compartiría su música, guiado siempre por el deseo profundo de transmitir amor, esperanza y devoción a través de cada palabra y cada melodía. Julio dio un giro determinante en su vida espiritual cuando decidió crear el ministerio cristiano Hacedores de Historia, un proyecto que nació junto a amigos de distintas congregaciones, entre ellos músicos y cantantes que compartían su misma visión de servicio. Más que un grupo musical, se trataba de una comunidad dedicada a fortalecer a la Iglesia de Cristo y a inspirar a personas de cualquier origen mediante un mensaje profundo y transformador. El sello artístico de Julio y su equipo destacaba por su capacidad para fusionar ritmos, géneros e instrumentos con una armonía única, logrando melodías que transmitían paz, esperanza y un llamado a soñar con un mundo donde la unidad, la fe y la empatía fueran parte de la vida cotidiana. Su música se convirtió en refugio para quienes buscaban consuelo y un propósito más elevado. Pero mientras su influencia crecía, el rumbo de su historia tomó un giro inesperado. Los últimos capítulos de su vida quedaron marcados por acontecimientos dolorosos que generaron controversias y dividieron opiniones dentro de la comunidad cristiana. Para comprender por completo ese lado oculto de su trayectoria, es necesario adentrarnos en los hechos que rodearon su final, pero antes de continuar, prepárate, porque estamos a punto de revelar los secretos más oscuros detrás de esta historia. Era tu amor que Apoya este contenido dejando tu marca con un like, súmate a la comunidad suscribiéndote y ayuda a que esta historia llegue aún más lejos compartiendo el vídeo, activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Ahora sí, volvamos al hilo de esta historia que cada vez se vuelve más intensa. Julio solía definir su música como una respuesta del cielo, un sonido nacido para tocar vidas, restaurar corazones y desafiar la fe de quienes la escuchaban. Para él, lo importante no era su voz, sino lo que Dios podía hacer a través de ella, y quienes lo conocieron aseguran que esa humildad era justamente lo que hacía que sus canciones provocaran algo profundo e indescriptible. Su legado sigue vivo, vibrando con la misma fuerza que tenía cuando lideraba ensayos cargados de emoción y reuniones donde muchos decían sentir una presencia espiritual indescriptible. Con el tiempo, junto a su grupo, logró trascender fronteras y llevar su mensaje a otros países, todo mientras continuaba sirviendo como pastor en su iglesia local. Julio creció simultáneamente como artista y como líder espiritual, y supo equilibrar ambas vocaciones con una dedicación admirable. Para muchos creyentes, será recordado eternamente como el hombre que jamás dejó de adorar, el pastor cantante cuya vida estuvo marcada por una devoción auténtica que aún hoy inspira a quienes lo siguen recordando con afecto y respeto. Para el 2002,
Julio Melgar dio un paso trascendental en su trayectoria al presentar su primer proyecto discográfico, Día de Pentecostés, una producción que marcó el inicio de su consolidación como una voz poderosa dentro de la música cristiana. Su crecimiento continuó en el 2004 con el lanzamiento de Creo en Ti, un álbum cuyo tema principal se transformó rápidamente en una de las piezas más queridas por su público, al punto de convertirse en un himno para muchos congregantes. Este trabajo no solo conectó profundamente con la audiencia, sino que también llamó la atención de la industria, logrando nominaciones en los premios ARPA por su calidad vocal y autoral. Ya en el 2011, Julio regresó con Vuelve, su tercera producción, un álbum enriquecido con la participación de reconocidos ministros y cantantes como Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado y otros colaboradores destacados. Sus canciones, Cristo y Vuelve, adquirieron aún más fuerza gracias a sus vídeos oficiales, que lograron transmitir visualmente la esencia espiritual del mensaje que él buscaba compartir. En el 2015 presentó su cuarto material, Se trata de ti, donde incluyó emocionantes colaboraciones, entre ellas la participación de su hijo en el vídeo de Eres, y la profunda interpretación de Estás aquí, un tema que muchos consideran uno de los más conmovedores de su carrera. En los años posteriores, Julio continuó dejando huella mediante colaboraciones que se volvieron inolvidables, Preciosa Sangre, junto a Marco Barrientos, Ya no soy esclavo, con Cristian de Clario, Por la eternidad, con Redimí 2 y La poderosa, Admirable. Cada una de estas alianzas expandió su legado y confirmó su lugar como una de las figuras más influyentes de la música cristiana contemporánea. El álbum Creo en Ti se convirtió en el punto de inflexión más importante en la trayectoria de Julio Melgar, una obra que lo catapultó a un nivel de notoriedad que antes parecía inalcanzable. Esta producción destacó por su mezcla audaz de estilos, fusionando elementos de pop, funk, jazz, gospel y sonidos modernos que le dieron una identidad única dentro del panorama cristiano. Su riqueza musical, sumada a la colaboración de reconocidos intérpretes y ministros, permitió que el proyecto trascendiera congregaciones y países, llevándolo a resonar en comunidades de fe de todo el continente e incluso más allá. Con este álbum, Julio no solo reforzó su posición como una de las voces más influyentes de la música espiritual contemporánea, sino que también logró consolidarse a nivel internacional, recibiendo elogios que lo situaron junto a los grandes referentes del género. Pero mientras su nombre brillaba en múltiples escenarios y su música alcanzaba nuevas fronteras, una amenaza silenciosa comenzó a rodear su vida y la de su familia, un golpe inesperado que se presentaría justo cuando su carrera estaba en su punto más alto, marcando el inicio de la etapa más dolorosa que jamás imaginaron enfrentar. El 17 de diciembre de 2017 marcó el inicio de la etapa más dolorosa en la vida de Julio Melgar. Los médicos le confirmaron un agresivo cáncer de páncreas, un diagnóstico que cayó como un golpe devastador para él y para todos los que lo amaban. Aún en medio de tratamientos exigentes y días desgarradores, Julio se sostuvo en la fe y en el cariño de su familia, así como en el respaldo constante de la iglesia que había acompañado su ministerio durante tantos años. Ese círculo de apoyo se convirtió en su mayor fuente de fortaleza, impulsándolo a enfrentar cada desafío con serenidad y entrega, confiando en que su proceso tenía un propósito dentro del plan divino. En marzo de 2019, ese amor colectivo tomó forma en un evento histórico llamado Unidos con Julio Melgar, una noche de adoración que movilizó a millones de creyentes alrededor del mundo y que reflejó la profunda huella que Julio había dejado en la vida espiritual de su comunidad. A la convocatoria se sumaron reconocidos artistas cristianos como Miel San Marcos, Redimí 2, Marco Barrientos, Juan Carlos Alvarado, Billu Muñoz, Daniel Calvetti, Danilo Montero, Quique Pavón, Fernel Monroy, Cristian de Clario, Juan de Montreal y muchos otros. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Julio y su hijo Lan interpretaron por primera vez Tus cuerdas de amor, una presentación cargada de emoción que quedó grabada para siempre en la memoria de sus seguidores como un acto de fe, amor y despedida. No obstante, aquella noche tan emotiva no estuvo exenta de controversias. Durante su participación, Cristian de Clario pronunció una oración que inmediatamente generó inquietud entre varios creyentes, pues expresó con firmeza que no aceptarían un no como respuesta respecto a la recuperación de Julio. Para algunos, sus palabras sonaron como una confrontación directa a la voluntad divina y un alejamiento de la forma tradicional en que se entiende la oración dentro del cristianismo. Esta declaración abrió un intenso debate alrededor de las prácticas asociadas al neopentecostalismo, especialmente la idea de declarar y decretar resultados espirituales. Un año más tarde, en una entrevista, de Clario reafirmó públicamente su postura, negándose a modificar o suavizar su forma de orar, lo que reavivó la discusión entre quienes consideraban que tales expresiones podían malinterpretar el rol de la fe y la dependencia de la soberanía de Dios. Mientras tanto, decenas de pastores y líderes espirituales continuaron elevando plegarias por la salud de Julio, aferrándose con esperanza a un posible milagro. Sin embargo, a pesar de la fe colectiva y del clamor de miles de seguidores, Julio no logró vencer la enfermedad y su partida encendió nuevas controversias en torno a la naturaleza misma de la oración,
hasta qué punto el creyente puede pedir con autoridad, y cuando ese acto se convierte en una postura que parece desafiar la voluntad divina. Para muchos, este caso puso en evidencia las diferentes interpretaciones teológicas que conviven dentro del mundo cristiano sobre cómo orar por sanidad y qué significa verdaderamente confiar en Dios. Dentro del mundo cristiano, las opiniones sobre la sanidad divina suelen divergir. Hay quienes creen firmemente en curaciones inmediatas y milagrosas, mientras otros piensan que Dios también obra a través de médicos, tratamientos y procesos largos. En medio de estas perspectivas surgió otra polémica relacionada con Danilo Montero, reconocido pastor y salmista, quien quiso mostrar solidaridad hacia Julio Melgar recurriendo a sus plataformas digitales para pedir oraciones y apoyo económico. Lo que Montero esperaba que fuera un gesto de unidad no fue recibido del mismo modo por todos, pues algunos seguidores cuestionaron públicamente la iniciativa, generando un intercambio de opiniones que rápidamente se volvió intenso. Parte del público defendió a Montero, argumentando que situaciones tan delicadas ponen en evidencia lo complejo que puede ser combinar fe, necesidades económicas y exposición mediática. Esta discusión terminó revelando cuán amplio es el espectro de creencias respecto a cómo actúa Dios en momentos de enfermedad. Cuando finalmente Julio Melgar falleció el 19 de abril de 2019, con apenas 46 años, la noticia sacudió profundamente a quienes habían seguido de cerca su lucha. Su muerte, causada por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas, dejó un vacío enorme en la comunidad cristiana y en miles de personas que esperaban un milagro hasta el último instante. Tras su partida, se organizó un homenaje profundamente emotivo en el que sus 3 hijos subieron al escenario para interpretar varias de las canciones que marcaron la trayectoria de Julio, convirtiendo la velada en un tributo lleno de nostalgia y gratitud. Ese mismo día, en sus redes oficiales apareció un mensaje que conmovió a miles. Anunciaba que Julio había concluido su camino en la tierra con victoria y que ahora descansaba en la presencia del Señor, invitando a sus seguidores a permanecer en oración y a no dejarse consumir por la angustia. Sin embargo, incluso después de su muerte, su figura continuó generando controversias. Sectores críticos comenzaron a cuestionar su legado, poniendo en duda su integridad espiritual y lanzando teorías que lo señalaban como un líder engañoso, un pastor motivado por intereses económicos o incluso alguien influenciado por fuerzas oscuras. Estas acusaciones se alimentaron con rumores sobre la herencia económica que dejó a su familia y con la interpretación rígida de quienes veían en su estilo musical moderno, confusiones de pop, funk y otros géneros contemporáneos, una desviación del modelo tradicional de adoración. Algunos llegaron a afirmar que sus innovaciones escondían mensajes inapropiados o contrarios a la fe, mostrando así lo fragmentada que puede ser la percepción dentro del cristianismo. Estas reacciones, más que describir a Julio, evidencian las tensiones internas que surgen cuando una figura influyente mezcla éxito, creatividad y espiritualidad en un mismo camino. En medio de los debates sobre la fe, el arte y la conducta de los líderes espirituales, una gran parte de la comunidad cristiana continúa recordando a Julio Melgar por la autenticidad con la que vivió su llamado y por la inspiración que transmitió a través de cada canción. Para muchos, su vida fue un testimonio vivo de entrega, pasión y sensibilidad espiritual, cualidades que lo llevaron a convertirse en un referente no solo en Guatemala, sino en numerosos países de habla hispana. Su manera de integrar distintos estilos musicales y, al mismo tiempo, mantener un mensaje profundamente emocional y centrado en Dios, lo posicionó como un innovador dentro del género. Más allá de los escenarios, Julio era valorado por su humanidad, por la forma en que acompañaba a las personas en momentos difíciles y por su capacidad de transmitir esperanza incluso en medio del dolor. Parte de ese legado quedó inmortalizado gracias al proyecto póstumo de su hijo Lan, quien incluyó una de las últimas interpretaciones de su padre en el álbum Legado, destacándose la pieza Me basta tu palabra, una canción que para muchos simboliza la continuidad espiritual entre padre e hijo. Junto a Miel San Marcos, ambos dieron forma a una propuesta musical que sigue fortaleciendo a la comunidad creyente. El impacto de su influencia se reflejó una vez más cuando la reinterpretación de Tus cuerdas de amor, lanzada por Lan, obtuvo una nominación en los Premios Águila 2019 como Canción en Español del Año, demostrando que la voz y el mensaje de Julio aún resuenan con fuerza en el corazón de miles. Este tipo de reconocimientos no solo mantienen viva la memoria de Julio Melgar, sino que también demuestran cómo su voz continúa dejando huella en la música cristiana actual. Si algo quiero dejar claro antes de que esta historia se cierre, y esto es algo que nunca dije en público, es que la enfermedad no fue lo que más me dolió, lo que realmente me quebró fue sentir que, cuando más los necesité, algunos de los que llamé hermanos decidieron guardar silencio. No hablo de la iglesia, sino de aquellos colegas que me abrazaban en los escenarios, pero que no levantaron ni una oración cuando supieron mi diagnóstico. Yo escuché que Marcos Witt se enteró y nunca llamó. Que Marcela Gándara tampoco se acercó, ni siquiera para decir, estamos orando por ti. Y sé que muchos esperaban que lo dijeran, porque ellos tienen influencia, tienen millones de seguidores, y aún así, el día que más necesité apoyo, la respuesta fue ausencia. No lo digo por resentimiento, lo digo porque es la verdad que nunca quise exponer. La gente pensó que todos estaban conmigo, pero no.
La realidad es que en mis últimos años descubrí quién estaba por convicción y quién estaba solo por conveniencia. Y si hoy lo confieso es porque ya no tengo nada que perder. Quiero que entiendan que el ministerio también tiene sombras, y que a veces el mayor dolor no viene del cáncer, sino del silencio de los que prometieron estar ahí. Si este contenido te aportó algo, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo con quienes también siguen de cerca la música cristiana.